cuarta fecha ante el 24 de septiembre. Es un denominador importante. Sí, Cristóbal Colón será con Miguel Mereles en el arco camiseta 1, en la defensa 16 para Luis Ney. Como dentro del terreno de juego por parte de los jugadores, por esta trágica en diferentes páginas, hay muchas páginas dedicadas a... Correcto. Sí, ahora falta el minuto de silencio correspondiente. Saque de meta para el equipo de J. Augusto Saldívar. Saca Mereles para Ortellado, el capitán Ricardo y luego el central Morales, el arquero Mereles. Saca Mereles Justamente para González, tiro libre interesante. recuperando Bogarín, largo pelotazo de Samaniego. Ya se queda con la pelota el arquero Mereles. Saca Mereles. Ya estaba arriba todavía la acción. Será tiro libre para Colón. Cobrando posición adelantada, no hay infracción sobre el arco. La salida que viene para Centurión. La cabeza de Bogarín. El pelotazo para que corra Julio Ortellado con él. El arquero Mereles. Primero gana el golero. Saca. Para que lo tenga ahora Leiva. En busca de la cabeza del número 2, que se fue también Velázquez. Un centro muy fácil para el arquero Mereles. René. Pelota sobre el costado para Bogarín. Bogarín e el centro. O arqueiro que sale com o golpe de fundo. Antes da relação dos grupos, a gente acompanha o time do Paraguai, Mereles, Escobar, Canhete, faltas do Paraguai. O goleiro da Bolívia tem que colocar essa bola de novo na área. O goleiro é jovem, já errou no primeiro lance. Chutão do Gustavo Vieira, jogador do Corinthians, que fez o único gol do jogo. Salcedo deixando a bola chegar com Mereles. Agora Canhete. A bola da seleção boliviana, toque pelo alto. Defesa em linha do Paraguai, Mereles no limite ali da grande área, saindo para fazer a defesa. Deixa a Bolívia ter um pouquinho mais de posse de bola.